detrás del silencio del universo? Uno de los aspectos más llamativos de Ebren en este episodio es su silencio. En lugar de hablar con Bahar, prefiere evitar su mirada y bajarla al suelo. Esta actitud demuestra que todavía pertenece emocionalmente a Bahar, pero se siente aplastado bajo esta pertenencia. En lugar de buscar el amor, decide evitar la responsabilidad de ese amor. Lo que se hace evidente sobre el personaje de Ebren en este episodio no es su incapacidad para tomar decisiones, sino su miedo a tomar decisiones. Es decir, no es inestable, es un cobarde porque cada decisión que tome significará volver a lastimar a Bahar o derribar sus propios muros. No puede permitirse ninguno de los dos. La existencia de Naz, una nueva amenaza o un viejo pecado. El personaje de Naz aparece en este episodio como catalizador de la tensión dramática. Ella se coloca entre Bahar y Ebren no como una tercera persona, sino como si fuera un reflejo de las propias indecisiones de Ebren y el dolor pasado de Bahar. Aunque a primera vista la actitud tranquila, comprensiva y educada de Naz parece más ventajosa que la de Bahar, el público percibe claramente que esta relación es superficial y basada en el escape. Esto hace que la postura de Bahar sea más significativa y poderosa. El caso de Peran, unión forzada y emociones reprimidas. Un caso especial que llega al hospital Peran permite que Ebren y Bahar se unan profesionalmente. Este dispositivo estructural dramático utilizado en esta sección no solo avanza la trama sino que también aumenta la tensión emocional entre los personajes. La electricidad entre Bahar y Ebren mientras tratan a un paciente común es muy impresionante en términos de emociones reprimidas que salen a la superficie. Los diálogos son cortos pero intensos, las miradas dicen mucho. La dirección de escena y la actuación están en su apogeo en este episodio, especialmente en estas escenas. Examen de especialista residente, la tensión tras bambalinas. En el frente de los asistentes se acerca el examen de especialidad. Esta historia es otra dimensión de los esfuerzos de Bahar por aferrarse a la vida nuevamente. La lucha de Bahar por equilibrar su identidad materna y médica en medio de turnos nocturnos, estrés de exámenes y agitación emocional profundiza aún más la estructura de múltiples capas del personaje. Esta tensión académica demuestra la determinación de Bahar y enfatiza que todavía tiene espíritu de lucha. El enfrentamiento entre Bahar y Ebren ante los ojos de todos. El clímax del episodio es el gran enfrentamiento entre Ebren y Bahar en un ambiente hospitalario abarrotado. Esta escena es una manifestación externa de conflictos internos. La primavera ya no es silenciosa. Por el contrario, expresa abiertamente sus sentimientos y expresa abiertamente su resentimiento y decepción hacia Ebren. Las defensas de Ebren son débiles. Esto le da al público la superioridad moral de Bahar. Este enfrentamiento delante de todos demuestra también que Bahar ya no es una víctima, sino sujeto de su propia vida.